como dije. En el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Uno podría explicar este versículo, ir definiendo palabra por palabra, pero no encuentro mayor explicación, mejor predicación y exposición que lo que Pablo dice en su epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Pablo explica esto en su epístola y dice ahí, Filipenses capítulo 2, versículo 5, les invito a que vayan, hermanos, a Filipenses capítulo 2, versículo 5, para ver qué es lo que, cómo Pablo define, ¿no?, el hecho de que Jesús glorificó en la tierra al Padre, obedeciendo, consumando esa obra que Él le dio para hacer. Acá Pablo va a explicar cuál es esa obra, en qué consistió ese plan redentor y cómo Cristo lo llevó a cabo, mostrando su obediencia. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está apelando acá a estos hermanos a tener un mismo sentir, a que no haya divisiones, a que cada uno de nosotros pueda guardar esa unidad, pueda ser consciente de esa unidad, basándose en el sentir de Cristo. Y qué apropiado que es para nosotros en esta mañana, aunque estemos distanciados físicamente, pero que tengamos el mismo sentir. Y Pablo, para hablar del sentir, tenemos que mirar esa obra que Cristo hizo, que Cristo consumó en respuesta a ese plan soberano de Dios el Padre. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá Pablo está explicando este plan soberano, cómo fue llevado a cabo por Cristo, cómo Él se despojó, cómo Él, estando en la eternidad, tomó la forma de hombre, cómo Él se hizo hombre, cómo Él entró en el tiempo, y entrando en el tiempo, Él, ¿no?, se humilló con todo lo que implica, esa humillación, con todo lo que implica el hecho de poder despojarse de toda esa gloria, de todo ese esplendor, de esa majestad, para tomar, dice, forma de siervo. Ahora, ya el hecho de poder ser un siervo es algo que no nos deja de sorprender, algo que a cada uno de nosotros nos humilla, pero no solamente que se hizo siervo, semejante a los hombres, se limitó a vivir como un hombre, con todo lo que implica, con todo lo que conlleva, con las limitaciones, y estando en la condición no solamente de siervo, siendo semejante a los hombres, y estando en esa condición, se humilló. ¿Cómo? Se humilló más, sí, haciéndose obediente hasta la muerte. Él estuvo dispuesto a morir. Él obedeció ese plan soberano. Y no fue cualquier muerte, sino que fue la muerte más cruel, más vergonzosa, fue la muerte de cruz. Pero con toda esta obra que Cristo hizo, que es sorprendente y es maravillosa, lo hizo por amor a nosotros, Él glorificó a Dios el Padre. Pero vemos acá en el versículo 9, como Pablo dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Cualquier agregado es manchar esta explicación, es agregar algo que
uno se tiene que reservar, ¿no?, la expresión, las palabras, porque cómo Pablo expresa todo este proceso de cómo Cristo cumplió, obedeció este plan soberano de redención y cómo a través de este plan soberano llevado a cabo por su Hijo, Dios el Padre lo exaltó. Dios el Padre respondió, por decirlo así, esa oración que Jesús hizo en Juan capítulo 17, que está ahí registrado. Dice, para gloria de Dios el Padre. Ahora, avancemos ya, y en el versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo. Fíjense, ahí en Filipenses capítulo 2, el último versículo que leíamos decía, para gloria de Dios el Padre. Como Él está expresando su voluntad, Él está declarando esta voluntad, como decíamos, no es un deseo, no es una posibilidad, sino que es algo consumado. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, vemos acá, en el versículo 5, dos verdades que nos enseña este verso. En primer lugar, su preexistencia. Jesús no comienza su existencia cuando nació en Belén, cuando nació de la Virgen María. En ese pesebre maloliento, ahí no comenzó su existencia, sino que Él ya existía. Pero en segundo lugar, no solamente esta verdad, su preexistencia, sino algo sucedió con su gloria. Cuando Él se hizo hombre, cuando Él entró en el tiempo, cuando Él vino a esta tierra, algo sucedió con su gloria. Cuando Él se hizo hombre, ahora esto no significa que Él dejó de ser Dios, sino que Él ocultó su gloria con el velo de su humanidad. Ahí en Filipenses capítulo 2, el versículo 5, el versículo 6, Pablo lo explica bien cómo Él se despojó, cómo Él se humilló. Ahora, es tremendo cómo estas dos verdades que comunica en el versículo 5 nos revelan esto impresionante. Su preexistencia y cómo Él ocultó su gloria con el velo de su humanidad. Cómo Él estuvo dispuesto a humillarse, cómo Él estuvo dispuesto a vivir en esta vida sujeto a esa humanidad. Y esto hizo que se velara su gloria por un tiempo. Ahora, la gloria del Padre por la gloria del Hijo es el punto focal de la salvación. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender eso que es tremendo? Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria del Padre por la gloria del Hijo es el punto focal de la salvación. Y nuestro gozo depende de saber esa verdad y vivir en consecuencia. Hermanos queridos, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, su gloria fue velada por su humanidad. Y tal vez nosotros podríamos decir que su gloria se dejó ver, nos permitió ver un vistazo. Pero ese vistazo tuvieron el privilegio de poder verlo ahí Juan, Pedro y Jacobo, cuando estuvieron ahí en el monte de la transfiguración. Ahí en Mateo capítulo 17 nos dice que Jesús tomó aparte a estos tres discípulos y Él se transfiguró. Y saben, la gloria de Dios fue velada por su humanidad. Hubo un momento en el cual se pudo ver esa gloria. Se pudo ver esa gloria tremenda, esa gloria en la cual ahí en Mateo capítulo 17 trata de explicarla, trata de transmitirla. Y ahí Pedro también, en Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 1, habla acerca de que vimos su gloria, esa gloria tremenda. Ahora, si hay algo que nos llama la atención, son las palabras ahí del versículo 4.
del capítulo 17 de Mateo, cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Pero yo quisiera que lo veamos, ¿no? Ese versículo en primera persona. Es como que Pedro le está diciendo: Señor, es bueno estar aquí. Es bueno que nosotros podamos estar aquí, contemplando esa gloria, ver cómo esa gloria se dejó ver. Y Pedro quedó impresionado, Pedro quedó maravillado. Pedro tuvo la mayor bendición estando como humano. Ahora, cuando nosotros lleguemos al cielo, comprenderemos la expresión de Pedro y diremos: Señor, es bueno estar aquí. Hermanos queridos, todo lo que nosotros necesitamos es poder experimentar día tras día, hora tras hora, la vida eterna. Poder conocer al Padre, poder conocer a Dios, poder conocer sus atributos y conocer a Jesucristo. Y conocer esa gloria en la cual en este capítulo se deja ver. Está registrada esa gloria. Y cuando nosotros contemplamos esa gloria y vemos que esa gloria brilla en la creación, esa gloria brilla en su palabra, pero esa gloria brilla de una manera única, de una manera sin igual en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y ejecutó ese plan soberano de redención del Padre, la gloria brilla. Brilla porque los beneficiados somos nosotros. Hermanos queridos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Ante los temores, ante la ansiedad, ante las preocupaciones. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos una dosis de la gloria de Dios. Necesitamos contemplar su gloria. Necesitamos una porción de su palabra para poder llenarnos. ¿Saben? Nosotros, tristemente, muchas veces no entendemos que la vida no se trata de nosotros. No se trata de nuestro egocentrismo, de nuestro individualismo, de nuestras preocupaciones. Y con toda esta situación que estamos viviendo, con todo esto que cada día no estamos experimentando, nos damos cuenta de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de lo preocupado que estamos. Y uno puede ver y puede observar cómo buscamos versículos, cómo buscamos promesas. Y está bien que busquemos promesas, busquemos versículos en la palabra de Dios para encontrar esperanza, para poder encontrar seguridad, consuelo, para espantar nuestros temores. Pero no es lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es centrar nuestra vida en Dios, en Cristo y en su gloria. Nosotros necesitamos entender que nuestra vida debe ser dedicada para poder conocer la gloria de Dios, para poder contemplar la gloria de Dios. Y hoy nosotros tenemos el privilegio, y hoy nosotros tenemos un pasaje como este, que es un diálogo entre Dios el Padre, Dios el Hijo, y que Cristo permitió que lo escucharan y que quedara registrado para que nosotros podamos contemplar eso, podamos nosotros aprender, podamos nosotros llenar nuestro corazón. Y de esa manera nuestra vida se va a llenar, nuestra vida se va a enriquecer. Tal vez en esta mañana yo te preguntaría, si tuvieras la oportunidad de decirle a Dios, de decirle una petición, y al decirle esa petición que Dios te responda, ¿cuál sería? Pensalo ahí, pensalo en lo íntimo, no des una respuesta. ¿Cuál sería esa petición que le dirías a Dios si sabrías la respuesta? Y tal vez ahí, ¿no? Ahí tratando de meterme, ¿no?, en el pensamiento o en esa respuesta. De sentido común, pedirías que tal vez
que se termine esta cuarentena. Tal vez pedirías a Dios que Dios utilice esta situación para la salvación de tu esposo, de tu esposa, de un ser querido, de un vecino. Ahora, déjame decirte que la petición que nosotros le tendríamos que pedir a Dios es que se haga su voluntad. Porque el lugar más seguro para vivir, el lugar más seguro para estar, no es estar encerrado dentro del hogar, no es estar aislado, sino que el lugar más seguro es estar en el centro de la voluntad, conociendo su gloria. Conociendo su gloria. Y esto nos va a dar a nosotros esa seguridad, esa convicción, para que podamos hoy experimentar esa vida eterna. Ahora, esto no significa que como seres humanos tenemos que lidiar con nuestros miedos, lidiar con nuestros temores, lidiar con nuestra ética cristiana. Tenemos que obedecer al Estado, tenemos que obedecer al gobierno, tenemos que orar por ello. Pero por sobre todo, lo que nosotros necesitamos es contemplar la gloria de Dios. Es poder arraigarnos en el centro de su voluntad y poder ver que el Hijo oró para que el Padre sea glorificado por medio de la glorificación de Él. Y lo maravilloso de todo esto, que nosotros somos los beneficiados. Hermanos queridos, ¿qué tendría que generar en nosotros esto? ¿Cuál tendría que ser en nosotros la actitud al poder estudiar, al poder haber leído estos 5 versículos y tratar de explicarlo y tratar de transmitir cuál es el sentido, cuál es la enseñanza? ¿Cuál tendría que ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta tendría que ser de gratitud. Nuestra respuesta tendría que ser decirle: Señor, es bueno quedarnos aquí, es bueno quedarnos aquí. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que puedan orar ahí como familia, que uno pueda orar y que todo este momento sea para la gloria de Dios.